Bien, digamos el ACV hay que dividirlo principalmente en dos grupos. Está lo que se llama el ACV isquémico, que sería la falta de llegada de sangre a un territorio del cerebro, y también está el ACV hemorrágico, en el cual no es por falta de llegada de sangre, sino que sería por ruptura de algún vaso, que puede ser digamos una arteria o una vena a nivel del sistema nervioso central. La diferencia significativa entre un ACV isquémico y uno hemorrágico habitualmente son las secuelas neurológicas que pueden quedar. Hay secuelas que son transitorias, principalmente en lo que se llama AIT, que sería un accidente isquémico transitorio, en el cual tiene casi una resolución integral el paciente sin secuelas permanentes. En cambio, los ACV hemorrágicos habitualmente llevan un tratamiento mucho más complejo, inclusive a veces descomprimir, es decir, sacar la sangre que queda dentro de la calota del cráneo para que el paciente tenga una recuperación digamos, positiva. Cuando es isquémico, digamos, las causas prevalentes es el tema del depósito de colesterol que va generando que las arterias se vuelvan más rígidas. Otro de los causantes podría ser la hipertensión, el tabaquismo, patologías en el cual la sangre se vuelve más espesa y entonces lo que genera son pequeños trombos, pequeñas obstrucciones a nivel de las arterias, y eso no permite una buena llegada de sangre a un sector del cerebro. Y por el otro lado, digamos, cuando hablamos de ACV hemorrágico, estaríamos, digamos, la causa principal sería los aneurismas, ¿sí? Los aneurismas cerebrales, en el cual es como una dilatación de una de las arterias, se rompe esa dilatación y ingresa la sangre al cerebro. Digamos que la automedicación con la aspirina es digamos, un problema que estamos viendo en la actualidad, porque la gente cree que quizás tomando la aspirina evitaría, digamos, tener eventos trombóticos, y no es real. Sabemos que cualquier medicación tiene efectos adversos y la aspirina puede llegar a tener efectos adversos serios, como pueden ser las hemorragias digestivas. Entonces, si un paciente tiene indicación de tomar aspirina, tiene que ser, digamos, prescripto por el médico y no como automedicación. Principalmente lo que hay que ver es qué llevó al paciente a tener una ACV, ¿sí? Volvemos a recalcar que las patologías prevalentes, la hipertensión, la dislipemia y el tabaquismo. Como la primera indicación es tratar de controlar, ¿sí? La patología que produjo el ACV, si el paciente es tabaquista, el cese del tabaco; si es un paciente dislipémico, tratar de ver un tratamiento higiénico dietético, y otra de las cosas es tomar hipolipemiantes para bajar los niveles de colesterol. La secuela que puede quedar principalmente en lo que es el ACV isquémico depende del territorio afectado, es decir, es el territorio en el cual no le llegó sangre, ahí se vería la alteración neurológica. Vuelvo a recalcar que pueden ser transitorias o permanentes, dependiendo del área afectada y, digamos, del grado, ¿sí?, de isquemia que recibió el cerebro. Si uno tiene una afectación a nivel frontal, habitualmente el paciente es como nosotros llamamos frontalizado. ¿Qué frontalizados? Es como que pierde la inhibición y el paciente puede estar con un cuadro confusional, digamos, bastante serio. Si tiene una afectación principalmente en la zona occipital, que es la zona donde se regula la visión, el paciente puede tener trastornos, digamos, en la visión, digamos, con una disminución de la agudeza visual, es decir, ver menos, o a veces con una ceguera permanente. Cuando se ve una afectación o la falta de llegada de sangre, puede quedar con lo que se llama una hemiparesia, que es una falta, una disminución de la movilidad de una parte del cuerpo, o puede quedar con una hemiplegia, que es la disminución completa de la movilidad del hemicuerpo, que puede ser, digamos, derecho o izquierdo, dependiendo de la localización de la isquemia. Cuando un paciente ingresa a una institución, sea un hospital o una clínica, lo que uno trata es, digamos, tratar de resolver el evento agudo. Digamos que si el paciente entró con una crisis hipertensiva, tratar de controlar la hipertensión. El paciente ya le generó una secuela neurológica, pero sabemos que los tiempos de recuperación, dependiendo del grado de eficiencia neurológica que le haya quedado al paciente, pueden ir de meses hasta años. Entonces, lo que intenta Dar Salud es darle todo el soporte domiciliario con el equipo de kinesiología, que digamos que ahí tendrían un protagonismo muy importante en el domicilio. También lo que es enfermería, digamos, para el control, si es un paciente hipertenso, para el control de la presión.
Y siempre, digamos, cabe recalcar que el paciente, bueno, es totalmente abordable en forma distinta dependiendo del grado de secuela neurológica que puede tener. Hay cosas que se pueden recuperar y hay cosas que no se pueden recuperar. Y principalmente, digamos, lo que el equipo básico, digamos, con un paciente que ha tenido una ACV y ha quedado con una hemiparesia o hemiplegia, digamos, no con trastornos respiratorios, porque hay pacientes que tienen, digamos, un déficit muy importante a nivel neurológico y pueden salir inclusive con una traqueostomía, digamos, con una respiración asistida. Lo que sería lo básico sería el control médico, control de enfermería, lo que es kinesiología, que es lo que le explicaba anteriormente, que digamos que sería la vedette, digamos, del domicilio, también ayudados por lo que sería terapia ocupacional y fonoaudiología. Siempre dependiendo, vuelvo a recalcar, no por ser reiterativo, pero dependiendo de cada paciente necesitamos un grupo especializado para cada tipo de secuela. Hay a veces que los pacientes necesitan cuidadoras para hacerle higiene y confort, digamos, para tratar de ayudar a la familia en higienizar al paciente. Y en el periodo agudo, cuando nosotros recibimos al paciente, se instaura a veces un grupo de trabajo y luego, a medida que el paciente se va recuperando en el tiempo, van desapareciendo algunas prestaciones. Digamos, quizás en el periodo agudo somos muchos más en el domicilio y a medida que va mejorando el paciente, se van retirando, digamos, distintos especialistas. Y digamos, nosotros tenemos distintas sedes a nivel del país, entonces, bueno, dependiendo de los convenios que tenga la empresa con obras sociales o prepagas, habitualmente los médicos de lo que son las instituciones le dan la prescripción a la familia se acerca a su obra social o prepaga y de la obra social o prepaga se contactan con nosotros para armar todo el servicio. Digamos que habitualmente la tardanza en armar un equipo puede estar entre 24 horas para poder armar un equipo multidisciplinario en un domicilio. No solamente con el recurso humano, sino también con el equipamiento que necesita el paciente para una recuperación inmediata. Bien, digamos, cuando el familiar se acerca con la solicitud de internación domiciliaria en la obra social o prepaga, la obra social se contactan con nosotros y el afiliado tiene un 100% de cobertura, es decir, que no tiene que pagar ningún adicional a la empresa, o sea, seríamos nosotros a Dar Salud, por la cobertura que estamos dando, ¿sí? Eso está incluido 100% a cargo de la obra social o prepaga. En la actualidad tenemos muchos pacientes, ¿sí?, de alta complejidad, con respirador, pacientes con trastornos neurológicos como puede ser una ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, en el cual son pacientes muy complejos. Tenemos personas capacitadas, tenemos médicos con especialidad en terapia intensiva y el equipamiento que necesita el paciente es armar una terapia intensiva, ¿sí?, que habitualmente están dentro de las clínicas o los hospitales, la podemos armar en el domicilio y adaptar todo el hogar para poder darle esta prestación al paciente. Nosotros vemos la recuperación mucho más rápido e inmediata cuando el paciente llega al domicilio. Creo que estar en su hogar, en su cama, con sus animales, con su familia, con sus olores, me parece que eso favorece la recuperación mucho más rápida de los pacientes. Otra de las cosas, no nos tenemos que olvidar que cuando un paciente está internado, puede estar, digamos, principalmente cuando están internados en el piso, eso conlleva al acompañamiento de los familiares. A veces las instituciones no están, digamos, preparadas para contener, ¿sí?, a lo que sería el acompañante. Entonces, a veces vemos que los acompañantes están durmiendo en reposeras para poder estar acompañando a su familiar. En cambio, si está en su casa, tiene, digamos, todo un lugar que es su casa para poder acompañar al familiar que está con esta patología, ¿no?